Bien, y en esta oportunidad establecemos contacto directamente con Frank Canayer, mejor conocido como uno de los tiburones de la versión de Negociando con Tiburones de Colombia. Bienvenido, Frank. Alejandro, muy buenas tardes. Gracias por tu invitación. Bien, Fran, vamos a conversar contigo de diversos temas, ¿verdad? Sabemos que actualmente eres conocido para muchos por aparecer en las pantallas de Sony como uno de los chars de la versión colombiana. Pero yo quisiera, antes de llegar a esos temas, conversar con Fran sobre sus inicios. Ese Fran joven, emprendedor, que toma el camino de ser un emprendedor, de ser un empresario, de sus inicios. Bueno, Alejandro, ¿hasta dónde quieres que hagamos un retroceso? A la juventud, te cuento que tuve la vena de negociante y emprendedor creo que desde muy pequeño. Cuando estaba cuarto, quinto de primaria, eh, he contado pues en algunas entrevistas, me encontré una pluma de oro Parker en el piso. Todavía me acuerdo que esa pluma valía 120 pesos de la época. Y vendí la pluma y compré un par de ovejas. Nosotros vivíamos hacia las afueras de la ciudad de Bogotá, en una zona que hoy se llama San José de Bavaria, que habían muy pocas casas. Y con eso tuve la fortuna que la oveja era una oveja mellicera, tenía dos crías cada vez que tenía el parto. Y el macho terminaba en un asado, mi padre era de Croacia, donde el cordero pues obviamente está muy bien apetecido, y la hembra terminaba siendo también mellicera y en poco tiempo pues tuve un pequeño rebaño. Con eso se dio una oportunidad en mi vida de ir en un intercambio estudiantil a los Estados Unidos, así que vendí las ovejas y me fui para Estados Unidos. Digamos que ahí empieza como mi vida con la vena de empresario, siempre viendo oportunidades de negocio desde muy joven. Eh, Perfecto. Después termino mis estudios universitarios y entro a trabajar en el sector petrolero con la multinacional francesa más importante en el mundo del petróleo, Schlumberger. Y al poco tiempo, pues, hago una carrera de unos 10, 12 años en Schlumberger y siempre inquieto de hacer negocios, renuncio, yo estaba en una posición gerencial alta, importante, y renuncio y decido hacer un Schlumberger colombiano, una compañía de servicios petrolera colombiana. Y ahí empieza la segunda parte de mi vida de empresario, en donde tengo una vida muy exitosa. Eh, Empiezo a producir campos pequeños que en el momento no eran producidos porque los costos de producción eran muy altos. Yo tenía una forma muy eficiente de producir. Después el precio del petróleo empieza a subir importantemente hasta los 80, 90, 100. Y ahí, tratando de crecer, conozco un empresario español que estaba interesado en entrar en el mundo del petróleo. Teníamos diferencias de cómo ver la vida muy importantes y entonces vi que ese merge no iba a ir para ningún lado, pero él sí quería seguir invirtiendo en el petróleo y me compra el 100% de la compañía. Y ahí viene digamos, la fase 2 de mi vida. Hago un cash out importante y empieza la fase 3 en donde me dedico al mundo de la electromovilidad, a ser angel investor y al mundo de la electromovilidad que es en la fase en la que me encuentro hoy en día. No, mencionas algo importante, Fran. En cierto punto dices que renuncias a tu trabajo aún teniendo una posición bien estable y una posición alta, ¿correcto? Es correcto. ¿Recomendarías a una persona, y te lo pregunto porque en espacios anteriores conversábamos con un motivador, entonces explicaba que si una persona no estaba conforme con su actividad laboral, sería recomendable, claro que en este espacio no estamos aconsejando que dejen sus empleos para nada, simplemente que si no se sentían a gusto con su actividad laboral, pudieran tomar esa arriesgada decisión para algunos y
emprender en un nuevo camino. Eso fue lo que tú realizaste allí en ese momento. Absolutamente, absolutamente. Y como tú bien dices, bueno, a ti no te corresponde inducir a nadie a que deje sus empleos, pero digamos que yo de pronto como invitado sí puedo decirle a tus oyentes que todos aquellos que no están satisfechos, aunque tienen una buena posición y un buen salario con lo que están haciendo en la empresa en la que está, deben ver la opción de mirar otras oportunidades más interesantes en la vida. Así es. Bueno, Fran, ya nos has contado, se forma el Fran empresario que se consolida en las actividades que realiza. Llega el llamado de Sony, llega el llamado de la versión de Negociando con Tiburones a Colombia. Te llaman, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, sí, estaba un día muy tranquilo en mi casa cuando tengo una llamada de Sony en la que me, me ofrecen que si quiero participar en el programa. Yo era y soy audiente del programa de Shark Tank América, me encantaba. Por lo consiguiente, pues fue, como decimos nosotros en Colombia, como pedrada en ojo tuerto. Claramente me pareció muy interesante y les confirmé que sí tenía el interés de hacerlo. Y bueno, entro a formar parte del equipo que ellos escogen para Colombia. ¿En qué proyectos está Fran actualmente? Aún sabiendo que estamos atravesando por una coyuntura mundial por el bien conocido COVID-19 o coronavirus. Uh -huh. ¿Te refieres en el caso específico de los proyectos de Shark Tank o en general todo lo que estoy En general en haciendo? los proyectos, ¿en qué te estás enfocando a corto y mediano plazo? Bueno, como te decía, la fase 3 de mi vida, entonces empiezo a ver proyectos de Angel Investor y afortunadamente la vida ha sido muy generosa conmigo y los proyectos que vi y que invertí han sido todos exitosos. Empecé, por ejemplo, en Colombia, fui uno de los primeros angel investors en Colombia con domicilios.com, que después fue comprada por los alemanes, por Delivery Hero. Eh, ahí fui el angel investor, soy el angel investor también en mi águila, dentro de las tecnológicas a nivel personal. Y en Europa fui el primer inversionista en la Fórmula E. Soy el presidente de la junta directiva de Rimac, la compañía croata que hace el carro más veloz del mundo. En esa compañía, en 6 años, pasamos de ser una compañía de garaje a una compañía que la última transacción de la ronda C se hizo a valoración 650 millones de euros y contamos nada menos con socios como Porsche en casi un 20%, Hyundai y Kia. Entonces, también hemos sido muy exitosos ahí. Tenemos otra división también de movilidad eléctrica en Barcelona que se llama QE Tech. Estamos haciendo unos buses eléctricos en Filipinas, también a través de nuestras filiales. Entonces, hay unas inversiones bien importantes en el mundo de la movilidad eléctrica. Fran, veo que eres muy tecnológico y te gusta estar a la vanguardia con la tecnología. Me atrevo a preguntarte qué piensa Frank Kanaget de las criptomonedas y específicamente del Bitcoin. A mí me encanta. Eh, Cualquier moneda y en especial la criptomoneda, todo está basado en confianza. Y como tú dices, podríamos tener criptomonedas, podríamos tener lo que tenemos, dólares, euros, yenes, o podríamos darle un valor muy importante a la papa y que la papa fuese el referente de las transacciones mundiales. Todo se basa en la transparencia y la pulcritud con que se hagan las cosas y la confianza. Así Si es. todos confiamos que una papa vale el equivalente a $1, tenemos una moneda de cambio transable, etcétera. Digo una cosa un poquito tonta porque la papa no es perecedera, pero pues solamente a nivel de ejemplo. Bueno, pero si vamos a ese caso de ejemplo, pudiéramos incluso también mencionar aquello de los famosos tulipanes que
causa una revolución en su momento en los países europeos, donde llegaron a intercambiar incluso un tulipán por una propiedad como una casa. Sí, nuevamente, el tema es Confianza. la confianza, ¿no? Y Fran, la transparencia. exacto. ¿Qué consejo, qué recomendación le darías tú a los nuevos empresarios, a los nuevos emprendedores, teniendo en cuenta las posibles adversidades que se puedan presentar en sus actividades, en sus proyectos? Y también te lo pregunto y lo tomaré como consejo, porque aprovecho para mencionarle a las personas que nos están viendo que estamos en un equipo fuera del personal de la actividad que actualmente realizo, trabajando en un proyecto de tecnología muy interesante. Entonces, para recibir esas recomendaciones de una persona con amplios conocimientos como los tuyos, por favor. Lo que yo le digo a las personas que quieren emprender, en principio, los emprendimientos todos salen de inconformidades. Cuando uno ve que algo no funciona, y en el mundo, digamos que las personas se dividen en unos dos grupos, los inconformistas y los conformistas. Los conformistas siguen teniendo el problema y van adelante y se acostumbran a que hay un problema y punto. Los inconformistas deciden volver ese problema una solución y una oportunidad. Y yo aquí hago un ejemplo un poquito, a mí me gusta hacer ejemplos un poco puntuales para que la gente lo capte. De las cosas, por ejemplo, de conformismo. Todos, yo le hago esta pregunta a muchas personas, ¿cuál es la tecla más importante en tu computador? Y algunas personas me dicen la de delete, otras estas, aquellas. Y yo les digo, bueno, para mí la tecla más importante en mi computador es arroba, www.arroba no sé qué, alejandro.arroba si sé más. ¿Dónde está arroba en el computador? No sé en el tuyo, pero cuando yo le hago preguntas a muchas personas, yo en un computador la tengo en F2, en otro computador la tengo en Alt-Q, en otro computador es otra cosa. Entonces, y el teclado y los computadores está hecho por gente supremamente inteligente, con muchísimos recursos, con muchos ingenieros. Y recién hoy en día están empezando a aparecer la tecla arroba en la mitad del computador o en un sitio adecuado. ¿Dónde pondría yo la tecla arroba? Roja o amarilla en el centro del computador, la tecla más importante. Pero el ser humano somos tan conformistas y cuando se hizo el primer teclado que no tenía sino lo que fuese 30 teclas, arroba no cabía, entonces pasó a un segundo plano, en las alt algo. Y hoy en día arroba es la más importante de todas. Entonces, fíjate lo sencillo que es poner una tecla más en el computador. Es sencillísimo, no cambia realmente nada. Y todas las empresas gigantescas, IBM, Apple, etcétera, tienen arroba escondida. Entonces, ahí viene el conformismo de la gente, que uno se acostumbra, eso es así porque siempre se hizo así, pero no porque sea lógico. Entonces, ese es un ejemplo de cómo la persona cuando se encuentra frente a ciertas barreras, en cambio de conformarse y continuar siendo, haciendo las cosas de la misma manera, encuentra una oportunidad de negocios. Así es. Fran, nos acercamos a la parte final. En estos momentos, ¿cómo pasa Fran Cana la cuarentena y qué consejo y qué recomendación le darían a la gente para aprovechar ese tiempo que están en casa a leer más, a estudiar más, a aprender más, a instruirse más en el área de su preferencia? Bueno, yo aprovecho la oportunidad que me das para contarte sobre todo el ecosistema que tenemos de los proyectos de Shark Tank. Este momento de la cuarentena ha sido fundamental para que, en cambio de dejarnos vencer por el miedo de la cuarentena, maximizar lo que hemos hecho. Entonces, yo tengo inversiones en unos 23, 24 proyectos de empresarios jóvenes que están todos en ese momento de empezar a crecer y en lo que llamamos el valle de la muerte de los negocios. Y lo que hicimos es crear y trabajar las cosas juntos y creamos una tienda que se llama Pitch and Hunt, en donde en esa tienda colocamos tanto virtual como física. Colocamos todos los proyectos de los emprendedores. Entonces, es una tienda nueva, viva. Cada día que tú vas puedes encontrar un emprendedor diferente. Es una tienda que queremos llevar a todas partes del mundo, en donde en México tendrá un sabor local de los empresarios de México.
La de Bogotá será de una forma y la de Medellín ligeramente diferente, con el toque paisa de algunos empresarios paisas o con el toque francés de algunos empresarios en Francia o, por qué no, en los Emiratos Árabes. Entonces, buscamos una forma de, de poder comercializar todos estos productos que son costosísimos cuando uno trata de ir a un centro comercial o tener un espacio en tiendas grandes como Falabella o El Éxito, donde te cobran 30, 40% por el producto. Digamos que hicimos una cooperativa de innovadores en Pitch and Hunt y con eso hemos tenido ventas muy interesantes y hemos logrado pasar la crisis para llegar hasta el final. ¿Qué deben hacer los emprendedores que nos están viendo si desean sumarse a participar en ese nuevo proyecto? ¿A dónde deben escribir? ¿A dónde deben dirigirse? ¿A quién deben contactar? Eh, Pitch and Hunt está constantemente recibiendo información de gente que quiere participar en los proyectos y pueden entrar a la página de Pitch and Hunt. Estamos haciendo conversatorios vivos, lives, constantemente y apoyando desinteresadamente a todas las personas que lo quieren hacer. Agradecemos a Frank Canaget su participación. Por favor, para despedirte tus redes sociales, para las personas que nos están viendo, deseen seguirte. Sí, Frank Canaget, Shark, no me lo sé de memoria, me mataste ahí, Alejandro. Bueno, no se preocupe. En la parte inferior aparecerá la información de contacto con Sí, Frank Canaget. Agradecemos sí, su yo ahora te la participación. mando. No sin antes recordarle que las circunstancias es algo temporal, pero es lo que tú decidas hacer con ellas. Agradecemos a todas las personas que nos están viendo. Hasta una próxima oportunidad.